Buenas noches todos y a todas. Estamos aquí para una ronda más de nuestro curso. Hoy tenemos una etapa importante. Estamos aquí con el profesor Enrique Braga, pero me gustaría agradecer a todos los profesores que, como hablaba hace poco con Enrique, que en una contribución militante nos han ayudado mucho en la formación de este curso, que es el tercer curso de verano de la Escuela Marielle Franco, de la Fundación Lauro Campos Marielle Franco. Nuestra escuela, estamos queriendo institucionalizarla, incluso para que tengamos un proyecto político-pedagógico de la propia escuela para formar a nuestra militancia, tener una escuela de cuadros, una escuela para los militantes que están entrando, cursos, varios cursos de duración más corta y de larga duración. Con extensión, como ahora contamos con la participación de un grupo de Chile, vamos a tener nuestra versión en español de este curso del Capital. Entonces, agradecemos mucho la presencia de ustedes porque este proyecto de la escuela es hecho a muchas manos y con mucha militancia voluntaria de profesores que están dando clases y al mismo tiempo están aquí con nosotros. Entonces, me quedo muy feliz de que estemos de nuevo aquí. Estamos con Kim, que hoy me ayudará a coordinar, y el profesor Enrique Braga. El profesor Enrique Braga actualmente es profesor adjunto del Departamento de Economía de la Universidad Federal de Espíritu Santo. Sobre su formación, es doctor en Ciencias Económicas del área de Teoría Económica por la Universidad Estatal de Campinas, eso fue en 2016. Maestro por la misma institución en esta misma área en 2011. Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Federal Fluminense en 2008 e investiga sobre teorías económicas, teorías sociales y economía monetaria. Entonces hoy vamos a tener esta clase en este encuentro. La semana que viene, de nuevo el martes y el jueves. Después voy a pasar a Kim, antes de que Enrique empiece su clase, para que dé los avisos en relación a los recordatorios sobre la firma de presencia y todos los demás puntos que ustedes tienen que ser avisados aquí de cómo funciona nuestro curso. Agradezco una vez más. Espero que todos estén con mucha salud, que infelizmente este gobierno negacionista, este gobierno criminal, en realidad, que a cada día hoy mismo tuvimos la noticia triste de perder un luchador de Espíritu Santo, Lula. Quería hacer un homenaje hoy a él. Estamos teniendo una plenaria nacional de nuestro partido en este momento también e hicimos un homenaje a él en la apertura. Y entonces, como le decía a nuestros compañeros, no solo nuestro pueblo está desapareciendo, está siendo golpeado por este gobierno. Lo que pasó en Manaus es inconcebible, como también sus principales defensores, que son los militantes de izquierda que dan su vida para cambiar este país, que luchan contra el capitalismo, que luchan por una sociedad justa, una sociedad socialista. Entonces, Kim, por favor, ayúdanos aquí, da los recados a nuestros colegas. Y Enrique, una vez más, gracias y una buena clase para todos nosotros. Bueno, buenas noches a todos, alumnos y alumnas, profesores y profesoras. Mi nombre es Kim Lisboa, soy miembro del PSOL. Actúo en la Baixada Santista en los más diversos frentes y coopero en la construcción del proyecto de agroecología llamado Libres, que busca conectar a los productores con los consumidores, generando empleo e ingresos justos, impactando directamente en 120 familias y a más de 1,000 personas indirectamente. Ayudo a constituir el mandato de nuestra vereadora Débora Camilo, recientemente electa aquí en Santos, y compongo el cuerpo técnico que da soporte al curso de verano de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco. Mi misión aquí es pasarles algunos recados a ustedes en este séptimo encuentro de verano de la Fundación, y el primero de ellos es que las preguntas serán hechas por el chat de YouTube y respondidos al final de la clase. El link para confirmar la presencia en la clase estará disponible a las 20:45 en la descripción del chat en el video.
fijado en la cima. Para confirmar la presencia, basta clicar en ese link y hacer login en la plataforma del curso de la Fundación Lauro Campos, que tu presencia será computada automáticamente. Un aviso: la clase quedará disponible en la plataforma, aunque solo tendrá acceso al certificado quien se inscribió hasta el 19 de enero y acompañó, o sea, confirmó presencia online a por lo menos 75% de las clases. Para obtener el link de las clases vía WhatsApp, basta que mandes un hola al número de la fundación, que está en el video de YouTube aquí, y salvar nuestro número, que recibirás los informes pertinentes de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco, y el link de las clases. Las clases quedarán grabadas en la plataforma del curso de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco, que atiende por el sitio www.laurocampos.org.br/curso. Ahora paso la palabra para el profesor Enrique Braga para hablar un poco más del concepto de plusvalor relativo. Muchas gracias, Berna. Muchas gracias, Kim. Me gustaría agradecer una vez más, ya les agradecía antes, pero ahora lo hago en la presencia de los estudiantes, por la invitación que ustedes me hicieron, por la oportunidad de compartir con ustedes un poco del conocimiento que adquirí en una larga jornada dentro de la Universidad Pública Brasileña. Y creo que la mejor forma que tenemos de defender esta institución es presentar exponiendo el conocimiento acumulado en pro de la clase trabajadora. Bueno, yo ya fui muy bien presentado, entonces comenzaré la clase de hoy con una pequeña revisión de lo que ustedes probablemente ya vieron, pero que interesa para la revisión del concepto de plusvalor relativo y después del desdoblamiento de esa discusión en la cooperación y en la manufactura. Los capítulos 10, 11 y 12 del Capital, volumen 1, escrito por Karl Marx. Bueno, antes de nada, el autor empieza su trabajo presentando la forma de la riqueza social en el capitalismo. La forma de esa riqueza se da por la mercancía. Denuncia, o mejor, abre el libro diciendo así: la forma de riqueza en que se manifiestan los productos del trabajo en esa sociedad es la forma mercancía. Y la forma mercancía tiene una característica singular. Es al mismo tiempo un producto capaz de satisfacer necesidades del cuerpo y del alma, y también un objeto dotado de valor de cambio, intercambio, conmensurabilidad entre otras mercancías, interacción entre otros objetos, relaciones proporcionales. Y esa peculiaridad es posible porque ella también es valor. Entonces, la mercancía es valor de uso y valor. Pero, ¿qué es lo que eso significa? Valor significa que es un objeto producto de una cierta substancia que hace con que esas mercancías sean intercambiables entre sí. Esa substancia es el trabajo. Y más específicamente, su grandeza es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una determinada mercancía. Solo que esa mercancía no se va a presentar frente a las demás como cantidades de trabajo. Se va a presentar en una expresión que es conocida como dinero, una expresión del valor que es el dinero. Y el dinero guarda una relación de finitud y de infinitud. O sea, al mismo tiempo es un objeto finito. Cuando digo 10 reales, todos ustedes tienen la dimensión de lo que son capaces de comprar con 10 reales. Pero al mismo tiempo, acumular reales, tener reales, da una dimensión de una infinita posibilidad de cosas que pueden ser accedidas. Entonces, la mercancía se va a expresar, va a manifestar su valor en esta forma que permite con que ella acceda a todas las otras mercancías. Una vez que el producto del trabajo transformado en dinero permite un acceso a una generalidad de otras mercancías. Por eso esa característica de infinitud. Aunque tenga una cantidad determinada, sabemos eso por nuestras cuentas, por nuestra bolsa y por el valor que está expresado en los billetes y en las monedas.
Bueno, esa forma de la riqueza en la sociedad moderna, si esa es la forma de la riqueza en la sociedad moderna, es necesario explicar cómo llegamos hasta aquí. Para ser bien sintético, Marx hace ese movimiento a partir de la relación entre circulación simple de mercancías y circulación ampliada. La circulación simple de mercancías no es nada más que aquel cambio de la mercancía, de dinero para una nueva mercancía. Solo que él va a decir así, la circulación característica del capitalismo es aquella en la que el dinero se transforma en mercancía para después generar más dinero, el dinero acrecentado sobre el dinero que fue antes utilizado. ¿Cómo explicar ese cambio? Ese cambio es explicado porque nosotros participamos de la producción social por medio de nuestros trabajos y no porque participamos, por ejemplo, de la producción porque pertenecemos a un cierto grupo. Voy a dar un ejemplo directo. Nuestra subsistencia no está asegurada de pagar nuestra cuenta de agua, de luz, la escuela, la habitación, etcétera, no está asegurada porque seamos brasileños. O sea, trabajamos, los brasileños contribuimos al PIB, pero nada de eso está asegurado porque somos brasileños. Primero necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo para adquirir y con eso el dinero y con eso tal vez garantizar nuestra subsistencia. Vean que aquí el trabajo es una mediación fundamental y fundamental hasta para aquellos que se apropian del trabajo, porque si ellos no movilizan el trabajo de nadie, no conseguirán la ganancia. Ese D' para satisfacer sus infinitas necesidades y hasta ampliar el ámbito de sus deseos. Bueno, esto colocado de esa forma significa decir lo siguiente, que también no debes trabajar de cualquier forma. ¿Cómo es que las personas trabajan? En general, las personas ofrecen su fuerza de trabajo, son contratadas y esa fuerza de trabajo tiene que corresponder a un determinado patrón de producción. No puedes alterar así como tú no trabajas cuanto quieras y como quieras. Trabajas siempre a partir de determinadas reglas y procedimientos que son establecidos por el promedio de la producción de aquel sector en el que estás inserto. Entonces, el trabajo participa de acuerdo con la productividad promedio que él entrega. Y allí sí recibe un dinero proporcional a esa actividad, a esa productividad. Lo que quiero señalizar con esta recuperación es lo siguiente. Este excedente, esa D', el dinero que está de más, que aparece en la circulación de mercancías, viene del proceso de producción, de la forma en cómo organizamos la producción en nuestra sociedad y de la manera en cómo mediamos nuestras relaciones centradas en el trabajo. Bueno, Marx le va a dar un nombre a este excedente. El nombre de este excedente es plusvalor. Para explicar de una forma directa y no tomar más tiempo en esta revisión, el plusvalor es caracterizado por el trabajo no pago. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Nosotros somos contratados para trabajar una determinada jornada laboral. Trabajando esa jornada laboral, no trabajas el tiempo que quieras y por lo tanto no se trabaja ni el tiempo que se quiere ni cómo se quiera. Se trabaja a partir de un determinado patrón, lo mínimo por lo menos. Si trabajas mejor y si estás arriba del patrón, mejor todavía. El jefe ya comienza a vigilarte, ¿no es así? Y por un determinado tiempo de trabajo. Entonces, ese tiempo nunca es aquel necesario para reponer el salario pagado, solamente para reponer el trabajo pagado. No, es siempre un tiempo a más que aquel para reponer el salario. Voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer una jornada de 10 horas. El esfuerzo físico del trabajador necesario para reponer el salario que va a ser pagado a él al final del día sería de 5 horas. Pero si trabajas 10 horas y produce, por lo tanto, productos en la cantidad de esas 10 horas, no solo va a producir lo necesario para pagar su salario, como también va a producir aquello que está de más, que es excedente para el pago de su salario. Y este es el excedente que será apropiado por los dueños de los medios de producción.
Y aquí tienes que trabajar en esa cantidad exigida de esa forma. No interesa si el jefe, el dueño de los medios de producción, es un patrón de carne y hueso o una aplicación. O sea, no sé si ustedes saben, pero ya hay una discusión sobre ese asunto, que es lo siguiente. Esas aplicaciones en las que pides comida, trabajas como Uber y tal, siempre está creciente el promedio en el que los sujetos tienen que hacer la corrida y en un tiempo de corrida cada vez menor. Entonces, eso también es un tipo de patrón de producción, un promedio que un motociclista o un motorista de Uber tiene que hacer. Si él no hace ese promedio o se recusa a ciertas corridas o a ciertas entregas, comienza a quedarse fuera de ese juego, que es el juego no, sino la participación en la vida social. Deja de tener las condiciones para reproducirse como fuerza de trabajo y por lo tanto de sobrevivir como ser humano, lo que es una de las condiciones de los seres humanos en esta sociedad, la condición del trabajador. Ahora que hablé de la jornada de trabajo e hice esta recuperación, podemos discutir un poco mejor lo que significa el plusvalor relativo. Pero antes quería observar lo siguiente. La jornada de trabajo es dividida entonces en el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, que son las 5 horas que mencioné en el ejemplo, que el trabajador con el trabajo paga su jornada laboral, y las 5 horas que son excedentes, o sea, tiempo de trabajo excedente, de donde sale el plusvalor. Entonces, hay dos formas de expansión del plusvalor. Básicamente, para simplificar, una la vieron en la clase anterior, que es el plusvalor absoluto, en que el propietario, el sujeto que contrata la fuerza de trabajo y es propietario de los medios de producción, organiza la jornada laboral de una manera que logre extenderla lo máximo posible. Entonces, la ampliación de la duración de la jornada laboral. En el siglo XIX, esa jornada laboral llegaba a durar en las industrias textiles, Marx hace un relato en el capítulo 8 sobre eso, hasta 16 horas, 12 horas para los niños, jornadas de 7 días por semana, y los trabajadores se morían como moscas. Solo para que ustedes tengan una idea, el ejército británico, si no me falla la memoria, tuvo que reducir la altura promedio de los hombres que ingresaban en el ejército, porque las condiciones de vida eran tan malas de la clase trabajadora en aquel periodo que las personas no lograban ni crecer y entonces disminuyeron la altura de los trabajadores. Entonces, como el ejército era formado básicamente de trabajadores, tuvieron que disminuir el promedio. Fue una situación dramática para que vean la situación que fue esta en el siglo XIX. Esto generó una lucha importantísima por la reducción de la jornada laboral que fue efectivada en torno de la década de los 50-60 del siglo XIX en Inglaterra. Una reducción para una jornada, si no me falla la memoria, de 10 horas semanales, en algunos sectores de 12 horas para adultos, aunque en algunos casos también la prohibición de la jornada laboral para niños, o sea, la prohibición del trabajo infantil. Esto pone en operación, digamos así, otra dinámica de producción del plusvalor, lo que es llamado de plusvalor relativo. ¿Por qué relativo? Porque la extensión de la jornada laboral no es posible de la forma en que se hacía antes, o sea, ampliando el tiempo en que el sujeto se queda en la fábrica, o sea, el trabajador o trabajadora se quedan en la fábrica. Ahora la jornada laboral es constante. Vamos a continuar nuestro ejemplo de 10 horas. Si la jornada laboral es constante y no se puede ampliar más allá que 10 horas, ¿cómo ampliar entonces el plusvalor? ¿Cómo ampliar ese excedente? Bueno, hay dos maneras de hacer eso. La primera es la siguiente, es disminuir el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Vean bien, es disminuir el tiempo, no necesariamente los géneros alimenticios.
No es disminuir el patrón de vida. No es eso de lo que se trata de otra cosa. Se trata de que por medio del aumento de la productividad, en especial en el sector agrícola o en los sectores que producen géneros de subsistencia vinculados a la clase trabajadora, aumentar la productividad de esos sectores y con eso disminuyes el valor de la fuerza de trabajo. Bueno, o sea, cuando ella necesita producir, ¿cuánto ella necesita producir para pagar su salario? Porque los géneros alimenticios quedaron más baratos. Básicamente es esto. Estoy simplificándolo un poco, pero es para que ayudarlos a entender esta dinámica. Después voy a traer más elementos y va a quedar más completo. Vamos a trabajar dentro de este ejemplo. Y entonces daré un ejemplo. Es lo siguiente. Vamos a suponer que la jornada sea nuevamente 10 horas. Vamos a suponer de nuevo, ustedes ya deben haber visto este concepto, que la tasa de plusvalor sea de 100%. Por lo tanto, 5 horas pagan la jornada de trabajo y 5 horas son trabajo excedente. Vamos a suponer que al final de esa jornada tienes un total de 100 reales de valor en productos. 50 para el trabajador y 50 es excedente. Si doblas la productividad en los sectores de subsistencia, vas a lograr pagar 25 de salario y que se apropie 75 el capitalista. Este va a lograr apropiarse del doble, reducido el valor de la fuerza de trabajo por la mitad. Consigue aumentar 25 a los 50 que se apropiaba antes. Pero vean qué interesante. Esta es una dinámica cuando tienes la reducción del tiempo de trabajo tan necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Él puede pagar menos aunque la fuerza de trabajo continúe alimentándose para mantenerse efectiva en el trabajo. Los trabajadores son siempre pagados para mantenerse en la función de trabajadores. El salario no es pagado para hacer algo más que eso. De hecho, existe un control explícito sobre el salario. Es solo que ustedes tomen, no el control sobre su valor monetario, pero sí un control en el sentido en que siempre hay un control moral. Eso es de esto que estoy hablando. Cuando el trabajador gasta con A, B o C, siempre hay una plática. Si el tipo trabaja en aquello y gasta con esto, pero qué absurdo, como si el trabajador no tuviera el derecho de usar su dinero como bien lo entienda. Esa fiscalización sobre el dinero que los trabajadores utilizan es también una forma moral de un control del salario. No es la forma esencial. La forma esencial es esta que estoy explicando de la dinámica de valorización, pero es una forma importante, digamos, en la composición ideológica de la reproducción del capitalista. Después puedo entrar en detalles sobre esta cuestión si alguien tiene interés. Pero voy a volver aquí al ejemplo que estábamos trabajando. Ahora nosotros vamos a trabajar con otra forma. Yo les dije a ustedes que son dos maneras de aumentar el plusvalor relativo. Y relativo porque cambias la proporción entre el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo y el tiempo de trabajo excedente que será apropiado por los capitalistas. Muy bien, esta segunda manera pasa por lo siguiente. Vamos a suponer nuevamente 10 horas, 5 de trabajo necesario, 5 de tiempo de trabajo excedente. Que ahora la cima de productividad sea en el sector que produce este determinado producto que al final llega a 100 reales de productos. Si doblas la productividad, vas a tener el doble de productos al final del proceso. Ese doble de productos va a significar 200 reales al final de 10 horas de aquella jornada laboral. Vean qué interesante. Si tienes 200, significa que 50 continúan pagando a los trabajadores, o sea, ellos fueron contratados por 50 para ejercer una jornada de 10, solo que ahora ellos tienen el doble de productividad, o sea, en el mismo tiempo de trabajo ellos producen el doble. Y 150 serán apropiados por el capitalista. Y aquí entra una dinámica que explica por qué esta sociedad va a producir cada vez más cosas.
En cuanto ese capitalista es el innovador, digamos así, él detiene el control de ese proceso de producción, solo él produce de manera más productiva, él logra apropiarse de ese excedente para producir 200 reales. Va a haber un crecimiento enorme de su plusvalor. Con todo esto, vamos a recordar que yo mencioné lo siguiente. La apropiación de las personas, la participación de ellas en el sector de la producción social, se da por el promedio de la producción social. Entonces, en la medida en que ese capitalista se convierte en el promedio del sector, porque los otros, por varios motivos, pueden no lograr seguirlo y desistir de producir en esa rama, otros lo pueden copiar la idea y también producir con más productividad. Cuando eso sucede, cuando él se convierte en el promedio, él pierde esa ventaja que tenía antes. ¿Qué ventaja era esa? Que produce el doble y ese doble se manifiesta en el doble también de valor. Ahora el valor, el nuevo promedio de producción, es esa cantidad doblada, pero solo que esa cantidad doblada valdrá ahora 100 reales. Vean qué cosas. Entonces, cuando él se convierte en el promedio, tiene una rebaja de ese valor. Y entonces uno va a decir, uy, entonces quiere decir que él va a volver a perder, va a tener que pagar 50 a los trabajadores y va a volver nuevamente a tener 50. Y allí es que está. Como él dobló la productividad y esa producción ahora tiene un valor menor por cantidades de producto, ese producto es más barato y por lo tanto también abarata la fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo. Entonces vas a tener un declive también del valor de la fuerza de trabajo. Cuando eso sucede, esos 25 van a bajar, disculpen, del tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Ese tiempo menor de reproducción de la fuerza de trabajo va a materializarse ahora en el pago de 25 reales, mientras que 75 son apropiados por el capitalista. Entonces voy a recuperar aquí. El movimiento de aumento de la productividad en aquel sector tiene un plazo en el que se va a agotar como capacidad de ampliación del plusvalor. Solo que cuando ese plazo se agota, esos productos, conforme Marx lo va a desarrollar en el capítulo 10, ellos se van a convertir en más baratos. Por lo tanto, también van a abaratar la reproducción de la fuerza de trabajo. Ahora ella no necesita más de 50 para reproducir el patrón de vida del trabajador. 25 ahora son suficientes para reproducir ese patrón de vida. Entonces, ahora paso a la apropiación de esos 75. Lo que cambia con el aumento de la productividad aquí es justamente la tasa de plusvalor. ¿Cómo es que entonces tienes un aumento de la productividad? Para ilustrar eso mejor, este aumento de la productividad se puede dar por este efecto que ya mencioné, en sectores que componen los medios de subsistencia de los trabajadores. También es por este efecto de la reducción de los medios que componen la subsistencia, pero también del valor de aquello que es aventado al mercado y el aumento de la productividad viene por la alteración de la organización del proceso de trabajo. Y aquí entra la discusión que haremos sobre la cooperación y sobre la manufactura, porque esa organización en el proceso de trabajo no envuelve necesariamente una reducción de los medios de subsistencia, del precio, del valor, disculpen, de los medios de subsistencia, pero sí del tiempo de trabajo para pagar esos medios de subsistencia. ¿Se acuerdan que yo mencioné al inicio de la clase 5 horas pagan el valor de la jornada laboral, el salario del trabajador? Puede ser que por una organización más eficiente del proceso productivo, ahora apenas 2 horas y media sean necesarias para pagar ese valor de la fuerza de trabajo y el restante es apropiado como excedente. Bueno, entonces, ¿qué significa esa forma de organización?
va a significar una fuerza colectiva de producción de la organización de los trabajadores en un cierto espacio que será capturada por el capital. Aquí una vez más, revisión. Vamos a hacer varias revisiones para ayudar en la comprensión del asunto. ¿Qué significa esa palabra? Capital. Capital, como ustedes deben haberlo visto, es una relación social. Una relación social significa lo siguiente. Todos nosotros tenemos que compulsivamente producir más en menos tiempo. Al contrario, no lograremos reproducirnos en esta sociedad, porque nuestros trabajos necesitan siempre manifestar el promedio o estar por encima del promedio de la producción social para que logres acceder a los medios de subsistencia y más, también satisfacer otras necesidades. Es básicamente este tipo de relación social, una relación social compulsiva. Nosotros, seres humanos en esta sociedad, nos deparamos frente a la naturaleza, conociéndola como un objeto para conseguir satisfacer esa necesidad de conseguirnos insertar en la sociedad, porque necesitamos comer de nuestros trabajos. Es más o menos lo siguiente. Es como un conejo y la zanahoria. Tienes un caballo y una zanahoria. Esta es una metáfora buena por lo siguiente. Un sujeto, una vez montado, le pone una zanahoria enfrente al caballo y el caballo va intentando tomar la zanahoria. De vez en cuando le da una picada a la zanahoria, ese es el truco. Si el caballo no logra ver, nunca logra tomar la zanahoria, hay un momento en que desiste, pero si le da unas picadas a la zanahoria, es mejor todavía. Cada uno de nosotros aquí tenemos nuestra zanahoria. El carro, una casa, no sé qué. Todas ellas son legítimas, pero ese móvil que hace que siempre despejes más en menos tiempo, ese móvil en general es una necesidad. No necesariamente es una cosa superflua. No es de eso que se trata. De lo que se trata es lo siguiente. El medio en cómo nosotros satisfacemos nuestras necesidades es resultado de esta estructura social compulsiva y por lo tanto, por ser compulsiva, destroza nuestro medio, nuestro entorno. Basta ver el problema alimenticio. Bueno, dicho esto, voy a entrar en la relación de cooperación y de la manufactura. Vean, si aumentar la productividad envuelve varios factores, pero uno principal, la organización de la producción, o sea, una apropiación por el capital de esta fuerza colectiva que es el trabajo organizado, que Marx va a llamar también como trabajo colectivo. Necesitamos entender cómo funciona y la cooperación y la manufactura son formas de entender eso. La cooperación es básicamente la producción conjunta y coordinada de los trabajadores, pero no es una producción conjunta y coordinada por los trabajadores. Es una producción conjunta y coordinada. El capitalista va a coordinar esa producción conjunta y él coordina porque será el propietario de los medios de producción. Bueno, la manufactura también tiene ese elemento, una producción conjunta y coordinada por el capitalista. Marx va a llamar esa coordinación incluso de despótica, vamos a ver por qué. Y la manufactura va a tener un aumento, es un cambio enorme, pero es solo para entenderlo mejor. Y la división del trabajo y la especialización, aquí noten bien, no es que no hay una división del trabajo en la cooperación, sino que la característica principal de la cooperación es que los trabajadores son reunidos en determinado lugar, coordinado, y hay alguna división del trabajo, pero en general ellos son agrupados y producen de la manera que producían antes, pero con un aprovechamiento mayor de los medios de producción. Voy a explicar mejor de lo que esto se trata. La manufactura, no. La manufactura se va a concentrar en la división del trabajo, en especializar trabajos que pueden ser especializados, pueden ser divisibles. Incluso la cooperación
y la manufactura van a elegir y operar de manera significante en sectores diferentes. Entonces, esto tal vez ayude a entender mejor lo que estoy mencionando. Y Marx aquí también está teorizando un proceso social importante que fue el cambio que sucedió a partir del llamado Largo XVI, o sea, del siglo XVI hasta el XVIII. Este es un periodo tanto de la descubierta de América cuanto por causa del descubrimiento de América, de las interconexiones comerciales que emergen de allí, un crecimiento sustantivo de la industria y de una producción industrial deshecha o que no tiene más lazos con más que las corporaciones de oficio. No sé cuánto conocen de la historia europea de este periodo, pero la producción sucedía en este estadio por medio de corporaciones de oficio, que eran una especie de entidad en que el sujeto entraba como aprendiz e iba subiendo los escalones y tenían requisitos, salarios, forma de producción. Determinada corporación de oficio producía en una ciudad, otra corporación de oficios no le podía vender a aquella ciudad. O sea, existía una red de restricciones que tenía que ver con la formación de las ciudades europeas. No podemos entrar en este asunto aquí a detalle. Y algunos mercaderes que van a hacer la conexión entre el Nuevo Mundo y el anterior en Europa van a empezar a percibir la posibilidad de producir y vender mercancías por fuera de las redes, pero al interior de las ciudades. ¿Cómo? En el exterior de las ciudades. Digamos que en tierras lejanas. Este es el primer proceso que va a llevar a la formación de lo que Marx llamará manufactura. Muy bien, la primera característica de la cooperación, y voy a continuar en este ejemplo del mercader, vamos a suponer que ese mercader producía ropa y lo vendía en las ciudades, entre otras cosas para intercambiarlo por el oro. Bueno, él empieza a observar que le entregaba a uno y a otro una cantidad de tela en general para un campesino, normalmente una campesina, que tenía un telar manual y hacía una máquina de costura con una máquina de costura manual con la cual hacía eso. Entonces va entregando esos tejidos y recogiéndolos. Esas telas son siempre, puede entregarle una semana a una, recogerla y venderla, entregar una tela a otra e ir pasando de tiempos en tiempos. Entonces él logra administrar tantos tiempos de producción, así como también consigue administrar cuánto tiene que adelantar de dinero para tener una determinada cantidad de ropas. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando un determinado mercader puede ser por ejemplo, observa que puede reunir a todas las trabajadoras en un mismo espacio, y eso pasa en general cuando hay un proceso de concentración de las áreas fundiarias, la expulsión del campesinado. Cuando este proceso sucede y estas personas no tienen más de lo que vivir, necesitan vivir de algo, y este mercader va a reunir a estas personas en un espacio. Solo que para hacer esto, él necesita de mucho más dinero que cuando él compraba tejido a los pocos y entregaba a las trabajadoras también a los pocos. Ahora va a necesitar rentar un espacio o comprar un espacio. Hay un volumen mayor de tela que necesita comprar. Hay una serie de cosas. Entonces aquí hay un requisito importante. Él necesita tener una concentración de capital. Entonces no será cualquier mercader el que lo logre hacer. Este será el primer detalle. Bueno, ¿y cuál va a ser la característica de esta cooperación? Aparte de tener como presupuesto esa concentración del capital, reunirás personas en el mismo espacio y las emplearás simultáneamente, o sea, muchos trabajadores empleados simultáneamente en el mismo espacio van a usar aquel mismo edificio, van a usar máquinas, cada uno en su proceso de producción, cada uno en su trabajo manual. No existían máquinas en este momento, en esta parte de la historia, eran siempre objetos manuales o algo así, pero nada semejante a una máquina. Eso lo verán en el próximo encuentro. Lo que significa la maquinaria, la presencia de maquinaria.
en la industria. Bueno, se reúne a estos trabajadores, ellos van a compartir este mismo espacio, entonces hay una economía del medio de producción, economía en el siguiente sentido. Si tienes ese mismo espacio, ese espacio está siendo usado colectivamente por varios trabajadores, el valor que aquel espacio representa va a pasar a los pocos para cada mercancía producida y no de una vez, como si fuera el caso de una persona produciendo en aquel espacio. Imaginen lo siguiente, si hay varios trabajadores trabajando en el mismo lugar, pagar la renta como resultado de la producción de ellos es mucho más barato que si la pagaras con el resultado de un único trabajador. Tendrías que transferir ese valor mucho mayor para lograr pagar esa renta. Esto es lo que llamo la contabilidad del capitalista. Aquí esa contabilidad va a funcionar de otra manera. Bueno, entonces quería leerles a ustedes un fragmento importante para marcar la definición de cooperación para Marx. Está en la página 400 del libro base que estamos usando aquí, El Capital, editado por la Boy Tempo. Y empieza así el pasaje. La forma de trabajo en que muchos individuos trabajan de modo planeado, unos al lado de los otros y en conjunto, en el mismo proceso de producción o en procesos de producción diferentes, aunque conectados, se llama cooperación. Los procesos de producción diferentes, aunque conectados, pueden ser la producción de la ropa, por ejemplo. Puedes tener en un mismo espacio a la persona costurando esa ropa y otro preparando la tela, tintando la tela y entregando esa tela para que la persona lo costure. Estoy dando aquí un ejemplo para que ustedes entiendan lo que se trata de esa conexión. Por eso hay alguna división del trabajo. Bueno, esa organización de la producción va a aprovechar principalmente la fuerza productiva de esos trabajadores colectivos, que van a organizarse, van a ser organizados de una determinada forma para aprovechar mejor el espacio, aprovechar mejor los artículos que entran en la producción, producir de una forma más rápida. Yo hablé aquí del consumo de los medios de producción, pero también es una economía, por ejemplo, en el tiempo que tienes que llevar la tela para uno de los trabajadores o para otros, como dije hacia el mercader. Ahora están hacia el mercader. Ahora están todos reunidos. Ahora entregas una determinada cantidad. Esa cantidad es despachada allí, es organizada y la producción fluye de una manera más rápida de lo que sucedía cuando los trabajadores estaban dispersos. Bueno, ¿qué va a suceder aquí? Si el valor de las mercancías cae, en el ejemplo del tejido, queda clarísimo que el valor de la ropa también va a caer. Y el valor de la ropa cayendo significa que puedes vestir a los trabajadores más barato. Y aquí estoy trabajando a propósito con la ropa, con la tela, porque se trata de la producción de una tela de algodón, una tela a veces grosero, no con la producción de seda. Esa producción de seda, eso será otro proceso. Más tarde es que esa producción será mecanizada y transformada en una producción de otra naturaleza, seriada y tal. En esta época, siglo XVI a XVIII, es mucho más artesanal. Estoy hablando aquí de otro proceso, un proceso que va a producir ropas, por ejemplo, que van a llegar al Nuevo Mundo, que van a vestir a la fuerza de trabajo del Nuevo Mundo, que es el esclavo. Estoy hablando de este tipo de cosas. O va a vestir a los trabajadores en otros sectores. Aquí apenas estoy mostrándoles a ustedes la conexión posible que hay por medio de esa producción. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un proceso de reducción del tiempo de trabajo necesario para que la fuerza de trabajo se pague a sí misma, porque cuando está en el mismo espacio y consigue producir más en menos tiempo, va a ser capaz con eso de hacer una cantidad mayor de mercancías. Esa cantidad mayor de mercancías va a pagar su salario y le va a sobrar mucho más al capitalista para que venda y se apropie de plusvalor.
Bueno, ya mencioné que la condición material de eso es esa concentración del capital en la mano de pocos capitalistas. Y ya expliqué también que eso es necesario porque reúnes más trabajadores, resuelves reunir a más trabajadores, disculpen, envuelve que adelantes una cantidad mayor de dinero para comprar medios de producción, materiales, etc. Aquí necesito caracterizar también otro aspecto de la cooperación que Marx llamará la atención y que yo les llamé la atención a ustedes sobre esto cuando mencioné al despotismo, el carácter autoritario, arbitrario del proceso de trabajo en este tipo de ambiente, que es lo siguiente. Habrá un control externo de la fuerza de trabajo. ¿Cómo que un control externo de la fuerza de trabajo? Ella va a ser movilizada y organizada por el detentor de los medios de producción. Con todo, él todavía depende de la destreza, de la habilidad, de la capacidad de cada trabajador individual para hacer manualmente aquel producto. Él no tiene un objeto que digite la fuerza, que dé un ritmo de trabajo a ese trabajador. No tiene eso. Entonces depende en gran parte de ese ritmo del propio trabajador. Entonces la manera de controlar, de organizar, va a ser arbitraria. Va a ser con métodos rigurosos de control. Después hablaré un poco más sobre esto para ilustrar el caso de la manufactura. Bueno, recapitulando, discutimos hasta el momento, o estamos discutiendo, el plusvalor relativo. El plusvalor relativo viene como dinámica de producción del plusvalor del control de la jornada laboral. Ese control, esa restricción de la jornada laboral va a ser una restricción legal y va a llevar a una forma de producción, el predominio de una forma de producción del plusvalor que va a darse por la reducción del tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Esa reducción puede darse de dos maneras. Se puede dar por la reducción de los medios de subsistencia o puede darse por la ampliación de la productividad que lleva a que el trabajador consiga en menos tiempo producir lo necesario para pagar su fuerza de trabajo. El problema de explicar, de encerrar la explicación de esa manera, es que parece que o el plusvalor relativo es producido de una manera o es producido de otra, pero es producido de las dos formas. Y ellas actúan como actúan, por ejemplo, cuando se aumenta la productividad, por ejemplo, de las ropas, como mencioné, por la cooperación. Reduce el valor de cada pieza de ropa porque conseguiste producir mucho más en menos tiempo. Y eso lleva después a un abaratamiento de la fuerza de trabajo. Entonces, al mismo tiempo que los trabajadores consiguieron producir en menos tiempo lo necesario para pagar su salario, cuando las ropas van al mercado, comienzan a predominar en el mercado y tienes otro efecto, que es la reducción del propio valor de la fuerza de trabajo, porque uno de sus medios de subsistencia quedó más barato. Pero vamos a llamar la atención de que este es un movimiento que actúa en conjunto. Tiene una temporalidad diferente, pero que actúa en conjunto. Bueno, con eso mencionado, todavía tenemos tiempo. Falta hablar de la manufactura. La manufactura, como ya mencioné, se va a aprovechar de la producción conjunta y coordinada en el mismo espacio. Solo que ahora el núcleo que caracteriza una manufactura es justamente una división del trabajo que va a llevar a la especialización de cada uno de los componentes de esa producción. Es como si los trabajadores funcionaran como una orquesta. No es que tengas a cada uno reunido, cada uno produciendo a su manera en un determinado producto que después se entrega, pero están en el mismo espacio. No, ahora tienes a cada uno haciendo una función específica, desempeñando una función específica. Marx va a decir lo siguiente: no es en vano que este tipo de producción va a emergir justamente en sectores donde el trabajo puede ser parcelado. Él da el ejemplo de la producción de carruajes.
Puedo aquí, para usar el ejemplo que no es muy bueno, pero que puede ayudarlos, mencionar la producción de automóviles, que tienes cada pieza producida y ellas son montadas y cada quien hace un pedazo de aquello. En la producción de carruajes era cada uno haciendo un pedazo del carruaje. En realidad antes era montada en un taller y era organizada por un sujeto que ya había pasado por todas esas etapas, un maestro artesano, digamos. Y él, cuando hacía eso, tenía una noción completa del proceso de producción y sus trabajadores eran entrenados para tener esa visión completa. Era así que funcionaba una corporación de oficio. En la manufactura, él tendrá que contratar, ese trabajador va a tener que tener los medios de producción y va a decir, aquí no vas a coordinar, aquí vas a hacer esa función específica. Y el trabajador con eso va a perder, digamos, el dominio del proceso completo de producción. Va a quedar parcelado. Con eso gana una mayor habilidad para hacer una determinada tarea, pero queda restringido a esa tarea. Bueno, entonces vas a tener una especialización enorme del trabajo, una parcelación de ese trabajo, lo que va a aumentar y mucho la productividad. Aquí, ¿cómo es que se dará el control de esa fuerza de trabajo? Vean que el trabajador aún es la pieza fundamental. Es sobre su musculatura, su destreza, que va a darse el ritmo de la producción, y la especialización es pensada justamente para aumentar esa destreza. El control va a ser hecho de la siguiente forma. Debe ser producida una cierta cantidad de mercancías en un cierto tiempo. Ese será el requisito técnico fundamental. ¿Por qué? Porque si no hay una determinada producción de cosas en cierto tiempo, el momento siguiente de la producción queda sin atención. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que sea una producción, para usar un ejemplo más reciente, de bicicletas. Si el sujeto especializado en el montaje del cuadro de la bicicleta trabaja de una manera muy lenta, el sujeto que va a montar la rueda en la bicicleta se queda con muchas ruedas en cuanto el otro está haciendo el cuadro. No puede haber ese descompás. Para que la manufactura funcione, tiene que funcionar como un reloj. No es en vano que el reloj, como medida del tiempo, va a surgir justamente en el siglo XVII y XVIII. El reloj era hasta esta época un objeto astronómico. Servía para estudios astrónomos. No tenía la función social. El reloj tendrá una función social en este periodo, en el periodo manufacturero principalmente, donde necesitas cronometrar, necesitas controlar el trabajo. Y no solo el reloj es solo una forma. Existe otra forma que van a ser los diversos folletos para la moral del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador no puede llegar, por ejemplo, borracho a hacer determinada función, porque no logrará hacer eso en el tiempo requerido. Entonces van a tener una serie de panfletos que van a decir, mira, estos feriados son muy grandes, existen muchas fiestas. No sé si saben, pero la jornada laboral, principalmente en Inglaterra, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, principalmente entre los artesanos, es una jornada laboral de 3 días en la semana. Lo restante era para pasar el tiempo. Existe hasta una cosa que se llama San Lunes, donde el sujeto tenía resaca y descansaba hasta el San Lunes. Pero eso se acabó, fue eliminado. El proceso de producción capitalista elimina esos espacios, transformando la jornada laboral en una jornada laboral continua. Eso va a ampliar y mucho la productividad, va a ampliar mucho la cantidad de bienes y la capacidad de satisfacción, por lo tanto, de necesidad. Vean bien, yo dije capacidad, no dije que las necesidades van a ser satisfechas, tienes una cantidad enorme de cosas producidas, pero no necesariamente ese es el conjunto de la población, va a consumir esos productos. Bueno, tienes una gran especialización del trabajo en este proceso productivo y por lo tanto tienes la formación de una unidad de trabajo.
Como mencioné, cada trabajador va a funcionar como una pieza de un engranaje. Ese engranaje va a dar cuerpo a una especie de trabajador colectivo que será esa unidad, que solo funciona cuando esos engranajes están bien aceitados entre sí, produciendo cada uno parcelados. Esa va a ser la base de la producción de mercancías, va a decir Marx. Esa es la base de la producción de tipo capitalista. ¿Qué quiere decir con eso? División del trabajo, cooperación, existieron en otras sociedades, en otras formas de sociedad, en otros modos de producción. Pero solo es en el modo de producción capitalista, o sea, en una cierta manera de reproducir la vida social, que esta será la base de la producción social, la forma básica de esa forma de producción. Bueno, ¿y por qué? Porque justamente tienes control formal de esa fuerza de trabajo. Cuando digo formal, quiero decir lo siguiente, para sintetizar. La cooperación y la manufactura caracterizan el proceso de trabajo que es capturado por el capital, pero todavía no sigue tal ritmo de ese proceso de trabajo por completo. Por más que intente disciplinar a los trabajadores, por más que intente controlar a sus trabajadores en sus momentos, incluso fuera de la fábrica, como esos folletos que les dije, por más que intente hacer eso, ese control escapa, porque depende de la destreza de ese trabajador. Y Marx va a encerrar este capítulo diciendo lo siguiente. No es en vano que la gran laguna de los capitalistas del siglo XVII y del siglo XVIII, donde aparecen esos folletos, discursos, etc., es la indisciplina de los trabajadores. Es esta, digamos, forma de resistencia que los trabajadores van a desarrollar frente a ese control que los capitalistas quieren ejercer, como dije aquí, por ejemplo, la extensión de la jornada laboral, que no es característica, es más bien relativa, pero solo fue para mostrarles ese avance del control. Bueno, aparte de eso, me gustaría llamar la atención a otra cosa. En la página 474, Marx va a mencionar de nuevo, estoy en el libro de la Boitempo, lo siguiente. Dice así, en la manufactura, tal como en el régimen de cooperación simple, la cooperación que nosotros vimos, el cuerpo de trabajo en funcionamiento es una forma de existencia del capital. Vean, los trabajadores en funcionamiento en ese cuerpo de trabajo es una forma del capital, es una forma de existencia del capital. Vean, quiero llamar la atención a ustedes que en cuerpo de trabajo. ¿Qué es lo que eso significa? Son los trabajadores del proceso de trabajo. Entonces, no es en vano que diversos regímenes disciplinares van a surgir en el siglo XVII, siglo XVIII y van a estar presentes hasta ahora. Por ejemplo, la escuela, para domar a ese cuerpo de trabajo, para que entre en el proceso de trabajo domado, para que consiga producir más mercancías. Entonces, el control, la disciplina del trabajo va a ser un objeto muy importante para el capital y lo es hasta hoy. Si ustedes abren el YouTube, por ejemplo, no sé si navegan con recurrencia en YouTube, pero verán muchos videos de gente diciendo cómo tienes que despertar, a qué horas, cómo dormir, cómo comportarse durante el día. Eso es un régimen sobre el cuerpo de trabajo. ¿Y para qué? Para que produzcas más en menos tiempo. Todavía hoy. No es una cosa del siglo XVII o XVIII. Eso todavía es un régimen presente. ¿Por qué? Porque es una característica de la sociedad moderna, inaugurada, o una mejor expresión, acabada por el dominio de las dinámicas de las relaciones sociales. Por el mundo todo es instaurado al final del siglo XVII.
Entonces, aquí hablamos de un proceso en el que el aumento de la productividad queda cada vez mayor. Y es un cambio en el proceso de producción, la que llevará a la instauración de una base productiva propiamente capitalista. Esa base productiva se va a desarrollar, solo que ese régimen de control de los cuerpos va a continuar porque es un requisito, es una exigencia de esa forma de producción. Y se transborda mucho en el ambiente fabril todavía hoy. Bueno, pienso que este fue el movimiento sintético de estos 3 capítulos. Antes de abrir para las preguntas, voy a hacer todavía una recapitulación más, porque sé que son conceptos de una forma de comprensión bastante densa de la sociedad que vivimos. Entonces empezaré diciendo lo siguiente, vean, con una jornada de trabajo constante, una salida para continuar con la producción de excedente va a ser la reducción del tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Ese movimiento se va a dar de 2 maneras que pueden ser coordinadas entre sí. Una es la reducción del valor de los medios de subsistencia, por lo tanto queda más barato mantener a la clase trabajadora, mantener a los trabajadores, y otro es aumentar la productividad de los trabajadores. Productividad de tenerlos reunidos, lo que permite que produzcan más en menos tiempo y el capitalista se apropie de más. Solo que ese segundo elemento, en el momento en que ese patrón se socializa, el capitalista tendrá el valor de sus productos reducido. Entonces tendrá que correr a una nueva ronda de productividad. Eso con respecto a que el valor de la fuerza de trabajo también haya sido reducida en ese proceso. Bueno, eso aquí ya nos muestra algunas cosas. La dinámica de producción de esta sociedad es siempre creciente, no para. Es una especie de moto continua, una espiral de crecimiento. Para organizar la producción de una manera adecuada al capital, el capital va a inaugurarse en un proceso social. Aquí empieza con la cooperación simple, la mera reunión de los trabajadores en un espacio que no tiene nada de elemental. Se apropian de una fuerza social que es de los trabajadores agrupados, del trabajador colectivo, todavía en una primer forma del trabajador colectivo. Cuando la división del trabajo entra en el proceso de una manera determinante, ¿qué quiero decir con esto? Los trabajadores son transformados en engranajes de un mismo proceso de producción que tienen que funcionar de manera bien articulada para que el proceso de producción produzca de manera eficiente, o sea, más, digamos que ampliando la productividad en relación a lo que está establecido. Cuando eso sucede, tienes la inauguración de lo que él llama de manufactura, de un proceso productivo manufacturero. En la sesión de la próxima semana, con otro profesor, discutirán justamente cuándo es que ese proceso manufacturero se transforma, se transmuta en otra cosa. En realidad no es exactamente que la manufactura se convierta en una mecanización, sino que el proceso productivo mecanizado va a simplemente destrozar las manufacturas. Van a ser barridas de los procesos de producción en que la máquina factura, o sea, la máquina como tal, va a dominar. Entonces, aparte de eso, ustedes verán los efectos sobre el salario. Bueno, creo que quedé dentro del tiempo que había planeado. Podemos abrir para preguntas. Creo que no hay grandes misterios. Y de las preguntas yo veo lo que quedó de la exposición mal contemplado e intentamos resolverlo. Kim, ¿estás por ahí?
No te estoy oyendo. Hay aquí algunas preguntas para ti.